categorías. La primera me gustaría responder a la pregunta de ¿a quién crees que perjudican tanto en cuanto dividamos dicotómicamente a la sociedad por bloques? Si haces ese tipo de pregunta, te la puedo responder. Ujú, También sobre el tema de las mayorías, hay jurisprudencia en algunos casos, tengo que avisar que no la hay en otros, ujú, ¿vale? Y que además es muy cambiante, porque sobre esa pregunta hay que tener en cuenta que muchas veces esas decisiones las toman o la mesa, el Congreso o la no sé qué, y al final lo que se guisan se lo comen ellos. Y un día te pueden decir misa y el otro San Gregorio, ¿vale? ujú. No sé si me explico. Sí. A veces que hay que cogerlo con pinzas, porque como son ellos los que toman las decisiones de muchos temas de organización, pues está Meritxell Batet y hay mayoría del PSOE con ciertos grupos y luego está la señora Ana y con mayoría con otros grupos y te cambia totalmente la jurisprudencia. Pero yo voy a intentar responder esa pregunta también enfocada en lo que ha sucedido. Y la tercera, sobre, pues eso, temas como está la inclinación interna o sobre consensos que puede haber de ciertas ideas políticas, bueno, también vinculando un poco al tema de Rubén Gibert, Ujú. también te puedo responder esa por separado. Es curioso, por cierto, porque yo he conocido personalmente a Rubén Gibert en varias videollamadas, Ajá. he sido militante de una organización que él fundaba y me he ido echando peste. Me he ido echando peste. Pues Así que siéntete libre, responde. conocerlo bien, conozco bien las ideas y también lo conozco un poco a él. Así que puedo responder en ambos planos. La primera, sobre si nos paramos a pensar en bloques, ¿vale? De manera dicotómica, ¿a quién perjudica Escaños en Blanco? Tanto en militantes y tanto en votantes, yo puedo decir que es que no hay, y además lo digo con bastante seguridad, no hay un perfil concreto ideológico, claro, que se nos venga en masa. Y si lo hay, es porque tiene un componente estacionario, o sea, un componente temporal. ¿A qué me refiero? Muchas veces el tipo de personas con ideas que suele estar más en un grupo y suele venir en mayor cantidad, lo hace por los momentos políticos, no por el lado, sino por los momentos. Y esto sucede mucho con lo que yo llamo la teoría del pendulazo, que lo he escuchado varias veces, Ujú, cuando un gobierno está, un gobierno específico, que se asocia a un color o se asocia a un bloque ideológico, lo más probable es que personas, vale, aquí entrarían dos categorías, personas que no están de acuerdo con el gobierno como lo está haciendo, pero que tampoco les ha traído mucho la otra manera, se añadan en esa época a escaños en blanco. Pero también lo harán personas que sí tienen ideas asociadas a este bloque, pero que desaprueban la gestión, por ejemplo, del gobierno, en ujú, este caso hablando directamente del gobierno, pero hay otras circunstancias, pueden ujú. ser simplemente la situación más económica, exterior, etc, etc. Decisiones que no tienen que ver con el gobierno, decisiones pues vinculadas a incluso la municipalidad. Pero al final el perfil no es un perfil de bloque ideológico, sino es un perfil que gira en torno a la visión que tiene la sociedad de quién está dirigiendo las cosas. Por poner ejemplos prácticos, cuando Escaños en Blanco estaba con el gobierno de Rajoy, en ese Ajá, momento Escaños en Blanco sufre, por así decirlo, bueno, sufre no, tiene el mayor subidón, ¿vale? ajá. Para que la gente no lo sepa, en las elecciones generales, perdón, en las elecciones europeas de 2014, Escaños en Blanco estuvo a punto de conseguir un escaño, junto con Pacma y Vox, que Vox ya existía. Ujú, Estuvieron a puntito. Y de no ser porque de repente llegó un partido que venía a hacer la nueva política y se ya. llevó a mucha gente, lo habría conseguido. Ahora, en ese momento, ¿quién componía, por así decirlo, el grupo de personas simpatizantes o votantes de escaños en blanco? ¿Eran más de un lado? Pues sí, se puede decir que no eran más de un lado, pero sí eran más críticos con las ideas asociadas al gobierno que gobernaba, que era el de Rajoy, el del Partido Popular. Y en ese caso, incluso personas famosas, que ahora ya no lo son tanto, pero que en ese momento lo eran, como Barbie Japuta, Ujú, ¿vale? En su momento estaban más cercanas, retuiteaban, aplaudían ideas como las de Escaños en Blanco y ujú, personalidades más asociadas con lo que se puede decir que era la izquierda, pero no la izquierda que ha apoyado tradicionalmente al Partido Socialista o a gente que ha gobernado con el Partido Socialista, ¿vale? Por lo que os he comentado de antes, ¿vale? Cuando empieza a pasar el tiempo, ujú, llega Pedro Sánchez a la Moncloa, también ha habido un cambio un poco en el flujo de gente que entra. Y ha entrado más personas que no estaban de acuerdo con el tema de Rajoy, que detestaban a Montoro ujú, como ministro de Hacienda,
pero que sí se podrían vincular un poco más al espectro ideológico, si lo dividimos dicotómicamente, de la derecha o de la derecha, pues eso, por ejemplo, puede decir que ha habido algunas personas que son más liberales, vamos a decir, no del conservadurismo clásico. Pero al final eso es, pues eso es estacionario y tampoco es tan fundamental ni es tan voluminoso. Porque te digo, ahora mismo yo te podría añadir que hay un 50-50 de personas internamente con sus ideas y si incluso aunque nos dividiéramos por izquierda y derecha o centro, estaríamos en equilibrio perfecto. Y eso, Yo te puedo decir que soy de izquierda, Ru- ¿vale? Pero el compañero que hace poco iba también y que así lo sigue haciendo, ayudando pues en comunicación y que ha ido a un montón de canales que ha permitido pues que le entrevistes, es un compañero que si dicotómicamente dividís a la sociedad, está más a la derecha, se considera el más liberal, vale. ¿vale? Y como a él, pues hay personas diferentes. Yo soy de izquierdas, pero no soy comunista, ni tampoco soy socialista. Pero hay gente de izquierdas que es comunista, orgullosamente, que es marxista, que es heterodoxa, que es socialista. Y también hay gente que es de derechas y no es de derechas porque sea A liberal, ver, sino porque es conservador de toda la vida. Rubén, ¿Vale? En esto, algunas cosas y en otras no. sí, Al final somos un grupo muy heterogéneo. No creo que haya tanta quiero diferencia decir, interna ni de un bloque específico a nivel ideológico. en... A la segunda pregunta, por ejemplo, a la segunda pregunta, que es la de cómo afecta Sí, mira, escaños en un blanco a las segundo, Rubén, mayorías. un momento. ¿Quieres hacer una... Rafa quería responderte a esto y pasamos luego a la Sí, siguiente o pregunta. sea, Sí. claro, por ver así si te pongo más entre la espada y la pared para la pregunta, Rubén. Sería, o sea, tu opinión sería más o menos que si tú cogiese a toda la gente No lo oímos, ¿no? ¿A Rafa? Vale. ¡Ay, se le ha ido! Yo pensaba que era yo. No. votado A hiciese ver. una encuesta, perdón, Rafa, se me ha cortado, se te ¿no? ha cortado. A ver, repite la pregunta. Vale, ahora sí, ¿no? Si cogiese a toda la gente que ha votado a escaño en blanco o que crees que va a votar a escaño en blanco y le dijese y se hiciera una encuesta a cuál sería la segunda opción a la que votaría si no votas a escaño en blanco, ¿crees que más o menos si partiéramos a todos los partidos en bloque de izquierda y derecha caerían en un 50-50? Eso es lo que he entendido más o menos de la respuesta, ¿no? Sí, sí, pero Vale. además es que hay que tenerlo más en cuenta con la media. La media sería un 50-50. Ahora, la respuesta y la repregunta sería ¿cuándo? Porque habría determinados momentos donde estaría un poco más inclinada y luego otra vez al otro Sí, claro, lado. claro. Porque, a ver, Rubén, Pero si yo entiendo... al final la Sí. media siempre va a estar rondando el 50-50. Cuando Rajoy tenga un montón de corrupción y cuando ideológicamente el bloque de la derecha esté pues bastante descompuesto, habrá más gente tirando de la izquierda. Y cuando en este caso sea el bloque de la izquierda que esté un poco más descompuesto, pues yo puedo entender que habrá un poco más y que esté gobernando, y habrá un poco más de gente asociada a la derecha. Pero al final, repito, eso es muy volátil y la media siempre está ahí, 50-50. Vale, o sea, tenéis un votante que es coyuntural, ¿no? En función de qué bloque esté más descontento, vais a recibir más o menos de ese bloque, ¿no? Luego, el tema de que vuestro perfil es heterogéneo se ve en la gente que os apoya, ¿no? Porque en uno de los últimos vídeos esos que compartimos, vemos que tienes apoyo tanto de gente como Juan Ramón Rayo, que es liberal, o Soto Ibars, que se identifica más con, bueno, apoyo, que os citan. Eh, Sí, sí. eso es un matiz importante. A nosotros, a Juan Ramón Rayo, le agradecemos encarecidamente el espacio que tuvimos gracias a Contactos, Ujú. pero Juan Ramón Rayo no ha dado un apoyo directo, ¿vale? A él le parece una idea interesante, Eso pero no es es. un apoyo directo, ¿vale? Y hay que Sí, recalcarlo para que nadie piense sí. nada erróneo. Sí, sí. Juan Ramón Rayo quizá apueste más por el Partido Libertario, pero como es un partido que, Por no votar. claro, o por no votar, Ujú. pero a vosotros os ha mencionado como una alternativa interesante. Y otro caso parecido también es el de Soto Ibars, que aunque bueno, ahora sea columnista del ABC, sí que se ha vinculado más hacia la izquierda, o por lo menos históricamente había sido así. Luego he visto Mm. también, que no sé dónde ubicarlo, a Chocobollo, no sé bien dónde ponerlo. Y no sé si tenía yo... Y bueno, y el Chocas también salía en ese vídeo de recopilación de gente que os presentaba como una buena alternativa, ¿no? Quiero Matiza lo que matizar. quieras, sí. Cuando eran las elecciones de Aragón, Sí, activamos lo que yo llamo una serie de palancas, ¿vale? sí. Teníamos a la gente con contactos y lo que hicimos fue, esas personas, en este caso eran personas muy limitadas,
¿vale? Su número aparece en los dedos de mi mano Ujú, para que consiguieran entrevistas con creadores de contenido. En ese momento, con creadores de contenido o personalidades de la política española o de las ideas y los principios más establecidos, más rigurosos, más, más estudiados académicamente en España, conseguimos algunos que es verdad que estaban más vinculados a la derecha política o a lo liberal. ¿Vale? Chocobollo es una persona que se autodetermina pues, como una persona liberal, ujú, Juan Ramón Rayo también, ujú, y Juan Soto Ibars, yo creo que no, pero Juan Soto Ibars al final ha tenido un cambio ideológico bastante profundo y aunque ya era de por sí bastante indefinido y bastante autónomo, ujú, ahora está más vinculado a la derecha, pero no porque necesariamente lo sea, sino porque el bloque de izquierda, la política, la izquierda política, ¿vale? En el debate cultural ha rechazado de pleno cualquier tipo de idea que salga de él y lo ha expulsado, por así decirlo. Él tampoco creo que se quisiera mantener mucho, pero por así decirlo, es verdad que si nos paramos a hablar de creadores de contenido o gente, personalidades que nos apoyen, sí está más inclinado ahora a la derecha política, pero si nos vamos al pasado, Oye, pues Barbija puta, sí. no. ¿Y cuál es tu lectura de que ahora tengáis influencers que son más de izquierdas? Porque, quiero decir, podría entenderse que hay mucho descontento dentro de la izquierda. Quiero decir, la alternativa a la izquierda dominante, que es el PSOE, se ha ido congregando en torno a Sumar, pero Sumar parece que se desinfla. De alguna manera podría verse que eso os podría beneficiar, pero no está siendo así, ¿no? Aquí entran muchísimas cosas. O sea, te voy a responder esto, me voy a alargar y luego voy a ir a las preguntas del pobre Rafa, que Sí, lo tengo aquí en stand-by. Pero es que ahí entran muchos factores. Lo primero, Sumar en sí no es un partido político, y esto claro, lo he repetido yo mucho. claro. Sumar no es un partido político, Movimiento Sumar lo es. Ujú. Sumar era una coalición de partidos. Eso es, Y al eso ser es. una coalición de partidos, no actuaba como un partido normal, no actuaba como Podemos. Ujú, ¿Vale? No es que tuviera una sucursal, no, no, ujú, es que dependía totalmente de la influencia que tenían ciertos partidos. Y en el voto además se veía genial. ujú. O sea, básicamente el voto Sumar era Compromís en la Comunidad Valenciana, Sí. En Comú en Cataluña, Ujú, Izquierda Unida en Andalucía y bueno, y en la España profunda, ujú. ¿vale? La Chunta en Aragón, Sí, etc, etc, sí, etc. sí, sí. Pero, pero ya de por sí, como partido, no podía ser una alternativa porque no estaba encabezando nada. Lo Claro. único que había era un personalismo excesivo en la figura de Yolanda Díaz y ya está. Y una vez descabezada la figura de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, como partido, porque se llama Movimiento Sumar, Sí. se ve totalmente pues es que no quiero decirlo mal por los pobres militantes que haya de Movimiento Sumar, pero se ve... mm, ¿Alguien que lo diga que no lo diga yo? Bueno, huérfanos ahora de referentes. O algo más duro. No, no, directo a la ruina, directo a la muerte Bueno, política. A ver, vamos sí. a ser claros, directo a la muerte Sí. política. Y Bueno, claro, eso no puede ser una alternativa al PSOE. quizá Tampoco pueda. puede ser una alternativa. Porque ¿cómo Sí, David. contempláis esta alternativa que está planteando de Frente de Izquierda, que parece que pueden encabezar Rufián, Irene Es que eso no Montero? es una alternativa, hay que dejarlo muy claro. Esto es Vale. un movimiento interno que está haciendo Gabriel Rufián. Bueno, esto es mi análisis particular, Sí, sí, ¿vale? adelante. Pero yo lo tengo bastante claro. Esto es un movimiento interno que está haciendo Gabriel Rufián, que está haciendo para rescatar a sus amigos. Porque nadie en su sano juicio que quiera Ujú, ser un frente de izquierdas ujú, mete a Irene Montero y a Ione Belarra ujú, por mucho que te caigan bien. ujú. La cosa es que Gabriel Rufián es amigo personal de ellas, es amigo personal de ellas, Ajá. ¿vale? Y las ha intentado meter en la fórmula. Pero no tiene ningún tipo de sentido porque es intentar meter en la fórmula lo que quiere destruir a la fórmula, Ujú, ¿vale? Y no lo digo porque la gente de Podemos no es de izquierdas, pero es que basta con preguntarle a la militancia. O sea, tuvieron que amañar la votación en Andalucía y descaradamente haciendo una pregunta tendenciosa para que les apoyaran luego en el pacto y aún así la mitad de la Federación Andaluza de militantes de Podemos está echando pestes y no les va a votar. Para que nos entendamos, no hay alternativa ahora mismo a la izquierda del PSOE.
No hay alternativa. Y no es porque yo no quiera Sí. desmeritarla, pero en el debate público, si tú quieres ser alternativa, yo digo siempre dos cosas. Ujú, Primero, tienes que tener un espacio, la ujú, izquierda del PSOE, hay espacio, ujú, pero tienes que estar presente en el debate público y ujú, presente útilmente, ujú. ¿vale? El problema de muchos partidos minoritarios, que es ahí donde te voy a explicar por qué Escaños en Blanco no es que tenga muchas opciones, Muy bien, sí. al igual que el PSTE, por ejemplo, muchos partidos minoritarios es que no están en el debate público. Vale, No están en el debate público. vale. La gente de a pie no los conoce, no Ujú, sabe quién son, no sabe quiénes son los candidatos ujú, o los no candidatos. Por lo tanto, ni se baraja votarles, ni se baraja votarles. ujú. El 95% de la población española no son los frikis como yo, ¿vale? Que nos miramos todas las papeletas y que nos habíamos leído el programa electoral. Ujú, No, la gente de a pie, si no escucha hablar en la tele o en la radio o en el barrio ujú. que X movimiento social o que X partido ha hecho esto, propugna por esto, defiende los intereses de quién, no va a votarles ni apoyarles porque no sabe quiénes son. Y Efectivamente. como Sumar y Podemos están desaparecidos o Podemos está directamente quemadísimo, Ujú, da igual las pataletas que den porque es que ya no tienen credibilidad. Y como Sumar además no es un partido, sino que es Movimiento Sumar y dentro tiene a 1000 partidos, que por cierto ahora mismo están en guerra interna, ujú, la mayoría, ujú. ¿cómo vas a ser alternativa del PSOE? Lo gracioso es que esto ya se veía venir y yo lo avisaba y el PSOE lo ha hecho intencionalmente. Porque aunque parezca una locura, el PSOE probablemente sepa que no vaya a gobernar en la próxima legislatura. Pero sí tiene una manera de sobrevivir y su candidato, que es absorbiendo a todo el espacio a la izquierda. Claro. Es absorbiéndolo. Si lo absorbe, si lo elimina de plano, si en los debates solo aparecen, como pasó en Castilla y León, el PSOE, el PP y Vox, ¿a dónde se irán esos votantes? Que se quedan huérfanos de propuestas. No todos, ¿eh? Pero una parte ¿a dónde irá? Claro, Al al PSOE, PSOE. aunque Sí, pongas una maseta. sí, sí. Eso es lo que sucede. ¿Por qué Escaños en Blanco no pesca ahí? Bueno, yo creo que sí está pescando. El problema es que Escaños en Blanco, al igual que muchos otros partidos y organizaciones, no se conoce. Ujú, No se conoce. ujú, Por eso intentamos contactar para que nos entrevistaran con creadores de contenido, ujú, para que nos conocieran. También lo hicimos con creadores de contenido de izquierda. ujú, Tuvimos entrevistas en Radio Monotes, tuvimos entrevistas en un canal llamado Loldemos, que es muy cercano a Podemos, pero ujú, aún así nos entrevistaron ujú, y lo hemos intentado. Lo diferente, por así decirlo, es la métrica, es el alcance. ujú. El problema de los influencers de izquierda grandes en España es que la mayoría están financiados, indirectamente, pero financiados por el gobierno, ¿vale? Y por ciertas organizaciones cercanas al gobierno. Y eso es cierto, esto es cierto y no me da ningún miedo decirlo porque yo lo sé. Y de los pocos que no, o no se quieren meter con bichos raros, que lo entiendo también, cada uno con su vida, hace lo que quiere, es tu trabajo, es tu Sí. dinero, o directamente es que están acostumbrados ya al pesimismo y a decir, pues mira, voy a votar a este y ya está. Y no se barajan ni siquiera la idea, porque como no tienen ilusión, no barajan ni siquiera la idea de buscar una alternativa. Hay uno que sí le llevamos como tocando mucho la puerta, Ajá, para que vosotros lo sepáis, ajá. insistiendo que sí creemos que nos podría dar un espacio y no desde, no creemos que nos vete ni nada, Sí, ¿vale? Porque hay otros que sí nos tienen vetados, sí, sí. que es Anuj, pero Vale. además es que encima representa un tipo de izquierda un poco más paria incluso entre los suyos. Bueno, este Le tiene hemos más tocado varias alcance. veces, Sí. ¿sí? Que tiene alcance. Este Anux sí tiene un alcance considerable. Claro, pero aún así tiene mucho alcance. Nosotros lo hemos intentado, incluso Anuj, yo sé que ha leído los correos. Yo sé Sí, que Anuj ha leído los sí, correos, pero no los responde directamente. Pero yo lo sé porque yo tengo espías, sí. ¿eh? Y me dicen, no, lo ha leído y a lo mejor un día que no toque campaña, claro, si tú no tienes influencias de izquierdas que hablen por lo menos de ti o te den un espacio para explicar qué eres y que existes, y encima los medios tradicionales no te sacan, pues es muy complicado llegar a esa parte del electorado. Pero Vale. porque esa parte del electorado no te conoce. Entonces, por hacer una síntesis, el hecho de que vosotros no podéis llegar a capitalizar ese desencanto que hay dentro de la izquierda es en parte porque influencers que tengan realmente influencia en redes sociales no hay tanto de izquierda, sino esto se ha dicho ya en algunos foros que sí que tienen un poquito más de tirón los liberales o de derechas en redes sociales, y entonces ahí perdéis esa visibilidad, ¿no? De alguna manera se puede entender así. Sí, pero sí hay, solo que los que hay, la mayoría directamente están trabajando para el PSOE. O sea, la señora Bueno, Reinés, el sí. señor Barroso, a lo mejor, aunque no cobren directamente, han estado en contacto con organizaciones que están influenciadas directamente por el Partido Socialista o por Podemos, o incluso iban en listas, ¿vale? Sí. Esas personas nunca nos van a dar voz.
Sí, sí. Últimamente se habla mucho de la señora Sara Santaolalla, ¿no? Sí. Que incluso sale en los medios Sí. tradicionales, ¿no? La señora Sara Santaolalla no es una... que se dice mucho, ¿eh? Pero no es una tertuliana. La señora Sara Santaolalla es una política del PSOE. Sí. Ha sido candidata Sí, sí. en las listas de Salamanca en varias veces, Ujú. ¿vale? Y casi entre las próximas. Ujú. Ha sido militante de la Juventud Socialista y Ujú. como ella, pues hay muchas personas. No sé si el señor Alan Barroso también estuvo en unas listas. Creo que no eran del PSOE, creo que eran de Podemos. Pero bueno, que no me acuerdo, que la Sí. mayor parte de esta gente están afiliadas o han estado en un montón de partidos, aunque finjan que no. Y claro, es que ya es muy complicado, porque ya tienes la identidad partidista, ¿vale? ¿Cómo vas a permitir a tu audiencia que se entere que hay una organización que va en contra de los partidos tradicionales? ¿Cómo lo Claro. vas a permitir? Siempre se beneficia al pequeño, quiero decir, vosotros que sois el pequeño, si os da voz un youtuber que es un poco más grande, los que salís beneficiados sois vosotros. De Y hecho, los perjudicados son los grandes. exactamente, porque va a Y lo haber... mismo pasaría con el PSTE. Con lo mismo pasaría con el PSTE. Por eso nadie entrevista al PSTE. Porque los partidos grandes de izquierda dicen, no, que nos comen la tostada. No creo que sea solo eso, pero Bueno, Bruno, si quieres añadir algo más, que estás muy callado y tú estás un poquito más itinerante ahora, pues no sé si quieres ¿Sí? añadir algo. no, si yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo simplemente el comentario con el PCT, que no solo porque, que en concreto porque creo que no se le da voz porque es pequeño y por eso, sino yo creo que no hay una sensibilidad y un interés real en ese tipo de partido más que como anecdótico mayoritariamente, ha sido mi impresión. Pues lo siento mucho, lo siento. No, si yo me he ido, pues no, a mí, por mí no lo sientes. Sí, hombre, Siéntelo pero por uno ellos, tiene que le su echan mucho cariño, tiempo, uno le tiene su los cariño a la pobres. organización. Yo me he ido de organizaciones muy a mi pesar, a pesar de que discrepaba totalmente y tengo cariño a los militantes y a los compañeros. No, sí, yo por ellos sí, porque echan mucho tiempo. Yo, por la organización y las ideas, por lo que no tengo tanto cariño. Vale. Pues eso, voy a la siguiente de Rafa, que para que veáis.